Proyectos Genoma Humano, HATMAM, 1000 genomas y el Atlas del Genoma del Cáncer. El proyecto Genoma Humano se inició en 1990 con la participación de cientos de científicos de 20 centros de secuenciación en Alemania, China, Francia, Reino Unido, Japón y los Estados Unidos. A pesar que en el año 2001 se había publicado un borrador de los resultados del proyecto, no fue hasta abril del 2003 que se declaró su terminación, publicando sus resultados en un número especial de la revista Nature en conmemoración a los 50 años del artículo sobre la estructura de la doble hélice escrito por Watson y Crick en la misma revista. A partir de ese momento, en las últimas décadas, se ha ido completando y corrigiendo esta primera secuencia, trabajando en el 15% de las secuencias aún faltantes por ensamblar. Gracias al avance en las tecnologías de secuenciación, se logró ensamblar en el 2006 el genoma humano HG18 con la tecnología de Illumina GA2. La principal diferencia entre esta secuenciación de segunda generación con el método Sanger consistió en que se logró un aumento significativo en el volumen de secuencias. Mientras que con el método Sanger solo se puede secuenciar un fragmento a la vez, con Illumina se logró secuenciar de manera masiva y en paralelo millones de fragmentos con un gran número de repeticiones. Lo anterior permitió aumentar la resolución de la secuencia consenso obtenida al final del proceso. 3 años después, en el 2009, el Consorcio de Referencia del Genoma, GRC por sus siglas en inglés, publicó el ensamblaje del genoma humano HG19, que fue secuenciado con la tecnología de Illumina HiSeq 2000. No es hasta el 2013 que se publica el ensamblaje del genoma de referencia que actualmente utilizamos en investigación y en el diagnóstico genético, el HG38, el cual presentó una mejoría notable en las secuencias ensambladas de la región central de los cromosomas o centrómeros y además contenía una secuencia de referencia para el cromosoma mitocondrial humano. Sin embargo, aún hay un 8% que no se ha logrado ensamblar correctamente en este genoma de referencia. Esto debido a la gran cantidad de regiones repetitivas de secuencias, lo que significa que hay aún alrededor de 183 millones de pares de bases que no hemos podido asignar todavía a ningún cromosoma. Este año, 2021, un consorcio conformado por 51 centros de investigación y universidades, llamado T2T, del telómero al telómero, sometió un manuscrito en preprint en el cual se informa que se ha conseguido secuenciar y ensamblar ese 8% faltante del genoma de referencia. Esto lo consiguieron, dicen los autores, secuenciando el genoma de las células humanas CHM13 con tecnologías de tercera generación, PacBio, HiFi y Oxford Nanopore. Estas tecnologías se diferencian a la de Illumina, ya que logran obtener secuencias de fragmentos de ADN muchos más largos, mayores a 20.000 nucleótidos de longitud, y con un porcentaje de error del 0.1%. Los investigadores del artículo reportan haber logrado secuenciar y ensamblar 200 millones de pares de bases y que por primera vez se había conseguido ensamblar las regiones subteloméricas de los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos humanos. Igualmente identificaron 2.000 nuevos genes candidatos, de los cuales 115 parecen codificar nuevas proteínas. Sin embargo, hay que aclarar que este genoma humano del consorcio T2T no contiene el cromosoma Y, puesto que las células CHM13 son 46XX. Así, su uso como nuevo genoma de referencia es limitado.
aunque puede ayudar a interpretar, alinear y anotar muchos fragmentos cortos que no podíamos conseguir con el genoma de referencia HG38. Tener un genoma de referencia es muy importante para la medicina personalizada de precisión. Sin embargo, es necesario recordar que el genoma de referencia es una herramienta y no captura la variación genómica existente en la especie humana. Por lo tanto, se han propuesto otros proyectos de secuenciación paralelos que permitan estudiar esta variabilidad genómica humana y su asociación con enfermedades de origen genético. Entre estos proyectos encontramos el HuTMAP, el 1000 genomas y el Atlas del genoma del cáncer. Además, diferentes consorcios han creado repositorios o bases de datos para ir almacenando las variantes moleculares que se han venido identificando. Por ejemplo, el Centro Nacional de Información Biotecnológica, NCBI, creó el DB-SNP, que contiene información de las variantes o polimorfismos de un solo nucleótido, y el DB-BAR, que contiene la información de las variantes de inserción o de elección de nuestro genoma. Igualmente, se han diseñado plataformas de libre acceso para la descarga y consultas de variantes moleculares potencialmente patogénicas con la información clínica de la persona portadora, como el Human Variome Project, el proyecto de las enfermedades de herencia mendeliana humanas, o MIM, y las bases de datos del NCBI de los genotipos y fenotipos de BG-GAP y el ClinVar. Hablemos un poco de los proyectos de secuenciación que buscan inferir la variabilidad genómica de las poblaciones humanas. El primero fue el HuTMAP. Este proyecto se inició en octubre del 2002 y pretendió realizar un mapa de haplotipos en las poblaciones humanas de origen europeo, asiático y africano. Recuerden que un haplotipo es un conjunto de variantes moleculares o polimórficas tipo SNP que tienden a ser heredados juntos o bajo ligamiento genético. Así, el proyecto HuTMAP consistió en analizar 270 muestras de ADN para identificar y trazar el flujo de estos conjuntos de SNPs, de estos haplotipos en ligamiento dentro de las poblaciones humanas. También identificar cuáles de ellos podrían tener una asociación con condiciones patológicas o con factores genéticos que contribuyan a la respuesta a factores ambientales o a enfermedades infecciosas o a la respuesta a fármacos. Por su parte, el proyecto 1000 Genomas fue una iniciativa para analizar el material genético de 1000 personas en todo el mundo en su inicio, con la finalidad de obtener una base de datos que permitiera estudiar la variabilidad genética humana. En este momento, el proyecto 1000 Genomas ha secuenciado a más de 2.500 personas de 26 poblaciones humanas de diferentes partes del mundo. Según los resultados obtenidos por el proyecto, se han podido identificar 84.7 millones de variantes moleculares. En personas aparentemente sanas y mayores de edad, se ha podido calcular que portan entre 150 a 180 variantes moleculares que pueden afectar la estructura y función de sus proteínas. Y alrededor de 24 a 30 de estas variantes que hacen que las personas tengan un mayor riesgo de sufrir de alguna enfermedad de origen genético. También se ha podido confirmar el origen único de todos los seres humanos actuales, en un antepasado común africano hace aproximadamente 150.000 años. De allí que la mayoría de variantes, el 86% de estos 84.7 millones, se encuentran restringidas a los individuos de un solo continente, especialmente entre las poblaciones subsaharianas del continente africano. Además, a partir de estos resultados, también se ha podido estimar que entre 4 a 5 millones sería el número de variantes en las que cada genoma individual
difiere de la secuencia de referencia del genoma humano HG38, aunque la mayoría de variantes identificadas son raras con frecuencias inferiores al 0.5. Por último, el proyecto de Atlas del Genoma del Cáncer del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, también conocido como TCGA, es un proyecto iniciado en 2005 que pretende catalogar las variantes moleculares asociadas con la aparición del cáncer. La idea con la información obtenida es mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del cáncer, ya que va a permitir comprender mejor las bases genéticas de esta enfermedad. Sus objetivos principales son generar, analizar, interpretar y validar perfiles moleculares del genoma de muchos tipos y subtipos de tumores malignos. Igualmente, se pretende promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías para detectar alteraciones moleculares específicas de un tipo de cáncer y que esta información esté disponible a la comunidad científica y de la salud. En este proyecto se han analizado más de 100.000 especímenes procedentes de 33 tipos de tumores diferentes. Remarcable es el hecho que en el 2018 se publicaron en la revista Cell, forma simultánea, 27 artículos agrupados en 3 categorías: patrones de origen celular, procesos y mecanismos oncogénicos y rutas moleculares oncogénicas. En cada categoría se destacó un trabajo principal que resumía los principales resultados del proyecto en cada una de estas áreas. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las variantes moleculares. Y para eso nos apoyaremos en la información disponible en uno de los principales buscadores del genoma, Ensembl. El Instituto Europeo de Bioinformática, EBI, una división del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, en colaboración con el Wellcome Trust Sanger Institute, crearon Ensembl, un repositorio que contiene más de 50 genomas de vertebrados. Además, contiene una interfaz que facilita la navegación por estos genomas, además de poder nosotros realizar análisis de genoma comparada, evolución y análisis de variación de secuencias, entre otros. Ensembl anota genes, calcula múltiples alineaciones, predice la función reguladora y recopila datos de enfermedades. Igualmente, contiene herramientas bioinformáticas como BLAST, herramientas de predicción de efectos de variantes como BEP y otras, para el estudio de los genomas que en él se almacenan. Según Ensembl, existen dos tipos de variantes moleculares principales: las de secuencia y las estructurales. Ambas variantes por lo general se localizan en las regiones no codificantes del genoma, las cuales nos han permitido principalmente inferir la ancestría genética de las poblaciones humanas, sus migraciones, la mezcla entre linajes y calcular la variabilidad genética presente entre ellas. Sin embargo, hay variantes de secuencia de un solo nucleótido o SNP que se han identificado en los exones de un gen, los cuales podrían generar cambios en la estructura y función de la proteína que codifica. Estos SNP se han denominado SNP no sinónimos. Para medir el impacto de un SNP no sinónimo en las personas que lo portan, se puede hacer una primera aproximación usando programas bioinformáticos de predicción, los cuales pueden clasificar el SNP no sinónimo como benigno o dañino y probablemente patogénico. En el caso de variantes de secuencia que generan inserciones, deleciones o sustituciones de dos o más nucleótidos, o de variantes estructurales
que aumenten o disminuyan el número de copias o generen cambios posicionales de inversión o translocación en las regiones donde se encuentran los genes. Todas estas directamente se clasifican como dañinas y probablemente patogénicas. Estas variables con predicción de probablemente patogénicas son incorporadas posteriormente como factores de riesgos en estudios de epidemiología molecular para calcular su asociación a una cierta enfermedad a nivel poblacional, y también son revisadas en experimentos de laboratorio para su validación etiológica. Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos repositorios públicos de donde podemos descargar la información de secuencia, como también la clínica de las variantes moleculares, tanto somáticas, que no se hereden, como las germinales o las que se heredan. PubMed, UniProt, OMIN, el proyecto Mil Genomas, entre otros. Una de las bases de datos más importantes es el COSMIC, que contiene información de las mutaciones somáticas en el cáncer. Esta base de datos se inició en el 2004 y se puede acceder a ella de forma gratuita a través de su sitio web. En el 2009, COSMIC contenía información sobre 1.5 millones de experimentos llevados a cabo que comprendían 13.500 genes de casi 370.000 tumores. Además, describía más de 90.000 mutaciones. La versión 48 de COSMIC, publicada en el 2010, incorporó datos de mutación del gen P53 en colaboración con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, de la Organización Mundial de la Salud. Desde dicha versión, COSMIC ha proporcionado las coordenadas genéticas actualizadas con el genoma de referencia. Actualmente, COSMIC tiene datos de más de 2.76 millones de experimentos sobre más del medio millón de tumores. Esta base de datos es custodiada y curada por el Instituto Sanger de Cambridge. En los análisis de genómica estructural es fundamental la calidad del dato y el valor de cada variante molecular identificada. De allí la importancia de los datos de frecuencia de poblaciones que nos ofrecen, por ejemplo, los proyectos como Mil Genomas, de personas aparentemente sanas de diferentes partes del mundo, o la base de datos de agregación del genoma, GenomeAD, que contiene los datos de frecuencia poblacional de personas tanto enfermas como sanas. En esta base de datos, GenomeAD, se contiene la información de libre acceso resumida de más de 76.000 estudios de genoma completo y más de 125.000 estudios de exomas. Otra base de datos importante de la UCA10K, proyecto diseñado para caracterizar variantes raras y de baja frecuencia en individuos enfermos del Reino Unido. Y por último, el TODMED, el cual es un programa que recopila información de secuencia del genoma completo de personas enfermas con fines de consolidar una base de datos al servicio de la medicina personalizada de precisión. Para terminar, hablemos un poco de los programas de predicción de patogenicidad. Los programas de predicción de patogenicidad analizan las consecuencias de las variantes dependiendo de la región donde ocurran y el tipo de variante que sea. Su impacto en la estructura y función en la proteína. Si las variantes presentan una herencia en conjunto o hay una pérdida de equilibrio de ligamiento. Y si la variante ocurre en regiones codificantes del genoma conservadas al comparar genomas entre diferentes especies. Específicamente, los programas bioinformáticos de predicción infieren un puntaje de patogenicidad. Sin embargo, no hay que olvidar
que el resultado es una predicción y no un hecho comprobado, por lo que es necesario su validación a nivel experimental. Aquí se presentan algunos programas bioinformáticos de predicción comúnmente usados. Mutation Assessor, el cual predice el impacto funcional de las sustituciones de aminoácidos en proteínas, calculando la tasa de cambio o de conservación evolutiva del aminoácido afectado en proteínas homólogas. La predicción se presenta como neutral, baja, media y alta, y la puntuación va de 0 a 1, donde el valor alto significa que hay una mayor probabilidad de que la variante sea perjudicial. Otro programa de predicción es el SIF. Este predice si la probabilidad de una sustitución de aminoácido afecta la función de la proteína, basándose en la homología de secuencia y la similitud físico-química entre los aminoácidos alternativos. Los datos que se generan para cada sustitución de aminoácidos son una predicción cualitativa, tolera o perjudicial. El valor es la probabilidad normalizada de que se tolere este cambio del aminoácido, por lo que las puntuaciones más cercanas a cero van a ser más perjudiciales. Otro programa es el PolyFen2, el cual predice el efecto de una sustitución de aminoácidos en la estructura y función de una proteína utilizando tanto homología de secuencia como estructuras 3D de las proteínas disponibles en el Protein Data Bank. Al igual que el SIP, se genera una predicción cualitativa, probablemente dañino, posiblemente dañino, benigno o desconocido. Por último, tenemos el CADD. Este programa de predicción calcula el daño de las variantes moleculares en el genoma humano, integrando la información de múltiples predictores en una sola métrica. Por ejemplo, toma en cuenta los valores predictivos de SIF, de PolyFen, de Mutation Assessor, entre otros, como también los valores de frecuencia a nivel poblacional de la variante. Las variantes con valores muy altos se consideran dañinas.